Bueno, chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar nuestro tercer parcial. El tercer parcial, pues van a ser cerchas, uniones. Para poder ver tanto de cerchas y uniones, vamos a empezar primero con las uniones. Esto nos va a permitir ampliar un poco nuestro conocimiento en cómo podemos aprovechar la madera cuando esta ya no nos da por dimensiones o por algún tipo de otra situación. Bueno, ¿qué son las uniones, ensambles, juntas, empalmes y empalmes de madera? Cada uno tiene una diferente idea, sin embargo, realmente representan lo mismo. Vamos a ver que en la carpintería vamos a denominar como ensambladura, ensamble a la unión que va a existir o enlace entre dos o más tablas o maderos para poder fabricar cualquier tipo de estructura, mueble o elemento de madera. Vamos a ver que en eso se pueden ocupar grapas, clavos, adhesivos o también se pueden ocupar pernos y remaches. Vamos a distinguir varios tipos de ellas. La primera, la ensambladura tipo cepo. Se llama así al modo de asegurar muchos maderos agarrándolos con un cepo, es decir, con una pequeña unión transversal. También va a existir la ensambladura de cola de Milano. Vamos a verla, que una forma muy característica de la cola de Milano. Por la forma que tiene, la cantidad de resistencia que va a tener, permite que el acople o unión sean bastante poderosos y que no permitan fácilmente se puedan disolver. La ensambladura a forma de diente tiene que empalmar dos maderos haciendo en uno de los extremos una parte dentada y en la otra una parte que acoge esta parte dentada. La ensambladura media madera, que es la más común y más utilizada por su versatilidad y facilidad para hacer, únicamente se quita la mitad de la madera a una cierta longitud y de otro lado exactamente en la misma estación. Y se pueden unir directamente por clavos o por tornillos. Y la ensambladura cuadrada lo que hace es que se hace una espiga y del otro lado una caja vacía y la caja entra directamente a la espiga. Cada uno de esos tipos de ensambles de armadura y de uniones tiene un uso diferente y algunos que van a servir bajo compresión y otras bajo tensión. Dependiendo del uso que tenga, va a ser cómo se van a ir ocupando. Dentro de los uniones existen también la forma de clasificarlos según los que son irreversibles, irreversibles. Las primeras son las que no se pueden desmontar después de unidas, las segundas posibilitan un desmontaje sin una expectativa sin que se pueda dañar ninguna pieza. Y por último, lo desmontable permite las retiradas operaciones de montaje y desmontaje. Una y otra, ¿qué representa ahí? La de desmontaje es que uno lo puede montar y desmontar sin dañar a los demás. La reversible, irreversible, irreversible quedan de una manera y los reversibles se pueden desmontar, sin embargo, no es algo que se deba de estar haciendo. Juntas. Las juntas es la unión de dos o más maderas por sus caras o cantos. Juntas es la unión de dos o más maderas por sus caras o cantos. Tienen como finalidad ensanchar la madera. Normalmente esto se hace mediante un encolado, es decir, mediante un pegado. Cuando no tenemos una sección transversal suficiente, pegamos una madera con otra madera, de acuerdo a todo lo que sería el canto, todo lo que sería la cara de la madera o canto, para poder tener un mayor espesor. Se puede reforzar con tornillos, con clavos, con grapas o principalmente con tarugos. Estos tarugos, ¿qué es lo que van a hacer? Si yo tengo encoladas dos o tres maderas, estas se les avellana y se les hace un hueco y transversalmente se pasa un pequeño taquete de madera. El taquete de madera aumenta el área de sección transversal de unión y se vuelve más sólido el elemento. Aquí estamos viendo juntas. La junta simple es la unión muy poco resistente que depende del espesor de las piezas y el adhesivo ocupado se coloca de manera en ángulo de 90 grados y depende directamente de la sección transversal de las uniones. Se pueden estas juntar con un tornillo. Aquí están los diferentes tipos de tornillos los cuales se pueden ocupar. Vamos a ver precisamente a partir del día de mañana cuál es la separación y colocación de todo ese tipo de elementos. Se puede colocar una junta entarugada, es decir, un pequeño tarugo. Lo que sería el tarugo no es más que un taquete
Es un taquete con un diámetro normalmente 1 milímetro menor al hueco para que precisamente el ensanchamiento se pueda dar, pueda penetrar fácilmente y se pega directamente con cualquier tipo de adhesivo. Este, la colocación de esta espiga o tarugo, existen algunos tarugos como se está viendo que es ranurado, hay un tarugo que está completamente liso, cualquiera de las dos dan una muy buena opción a ese tipo de sistema. Se recomienda que este, que esta espiga removible, sea de la misma madera, debido a que si ponemos diferentes tipos de maderas o si ponemos otro material como puede ser el acero, vamos a tener en cuenta que la cortante en diferentes tipos de madera, en los diferentes tipos de madera no es la misma y pueden fallar porque estemos mezclando madera. Es decir, en algún aguante más la madera que tiene alrededor y en otro aguante más el tarugo. También se puede colocar una junta con esquina de ingletes. Esta junta con esquina de ingletes, lo que estamos viendo es que teníamos la madera normal, se le hace un corte de 45 grados. Al quedar de 45 grados los podemos unir, ahora sí que los dos cortes de 45 grados, uno y otro, se pueden unir como lo estamos viendo en la parte inferior. Y lo único es que vamos a colocar es que se hacen dos aberturas de manera vertical o transversal y se le colocan un par de tarugos, es decir, se le inyecta un par de espigas de madera. Viene la junta con esquina o con ingletes. En este caso, este es un tipo de junta muy conocida dentro del ámbito, normalmente para la parte esquinera. ¿Qué es lo que se hace? Como se puede observar, se hacen un par de ranuras en las dos tablas que se quieran unir, un par de ranuras, y se le inyecta directamente una lengüeta con adhesivo, una lengüeta encolada. Se inyecta esta lengüeta directamente entre las dos maderas, tanto puede ser para unir dos maderas de manera longitudinal o para unir de manera esquinera. Se recomienda más en la esquina, debido a que, por ejemplo, como lo podemos ver, la lengüita esquinera entra completamente, hace el marco y ya solo se le pueden poner unos cuantos tornillos para afianzar más esta unión. Las juntas rebajadas, si nos damos cuenta, es una pequeña unión donde se hace un pequeño entrelace entre cada una de estas. Estas uniones se unen de manera tal, formando una L, para que las dos se amarren entre sí y se viendo una L con un corte a 45 grados y ya se le puede directamente colocar tornillos para generar mayor unión. Las juntas de ranura y lengüeta, no solo existen estas, sino también existe lo que se puede conocer como como, así no fue el nombre ahorita. Ahorita lo que voy recordando la anterior, la cola de Milano, creo que se pueden dar cuenta en la parte de abajo. La junta de cola de Milano normalmente nos permite las uniones en 45 grados o transversales. Es una unión de una forma transversal, lo podemos ver. Se llama cola de Milano porque tiene esta forma de cola de un trapecio inverso. Aquí está el trapecio. Es un trapecio inverso y en la otra madera se hace el hueco especial para que entre la madera. Entonces, ese tipo de uniones no se pueden colocar directamente porque no entrarían, sino que se tienen que unir mediante corrimiento. Uno corre sobre el otro para que puedan entrar. Si uno lo quiere sacar hacia arriba, no se puede porque choca precisamente las colas de Milano. Las colas de Milano no permiten la salida. Es una excelente unión para tipos de madera con cantidades resistentes. La cantidad de área y sección transversal que se unen entre cada una es bastante amplio. Debido a eso, su excelente utilización y sobre todo el encolado puede ser más sencillo. No se recomienda agregarle tornillos. No se le recomienda porque debido a que las secciones quedan un poco más pequeñas, agregarle tornillos o clavos puede significar que pueda haber alguna ruptura de la madera, debido al tipo de colocación que se puede hacer si se le hace a favor de la fibra o en contra de la fibra. Ya recordando el tema, es machimbrado. Se puede hacer un machimbrado. Aquí estamos viendo un ejemplo de machimbrado.
Este machimbrado que estamos viendo se llama machimbre. ¿Por qué? Porque tenemos la parte pues, macho y la parte de hembra. Se hace una espiga de manera rectangular y de otro lado se hace un cajón rectangular. En ambos casos, la unión al final de cuentas se va a traslapar y únicamente con un par de grapas se pueden unir. Como lo hemos visto en algunas otras sesiones, esto es muy común principalmente en tablados de madera o para poder hacer frisos en muros. Existen lo que se conocería como instalación de juntas traseras. Estas juntas traseras se pueden hacer a media madera, sobrepuestas o con rebaje o ranuradas. Muchos muebles prefabricados lo hacen de manera ranurada, como está en la casa inferior. Hacen una ranura en ambas maderas y se le mete lo que sería la tablilla y con eso ya queda acoplado completamente. Sin embargo, una de las zonas más este, viable siempre va a ser la sobrepuesta. Ahí estamos viendo varios tipos de sobrepuesta. Aquí estamos viendo cómo la sobrepuesta se tiene la L y ahí se coloca directamente este pequeño cuadro. El cuadro hace que forme un triángulo y que no permite el cierre ni abertura. Funciona como un tensor. También se puede hacer un rebaje a media madera, como lo podemos observar en trasera con apoyos. Se hace una pequeña ranura de media madera, tanto en la parte de arriba como abajo. Se le coloca la tabla y en ese espacio que queda de rebaje se colocan los clavos tanto verticales como horizontales. Ensamble. Vamos a ver que los ensambles es uno de los sistemas para unir componentes de madera principalmente. La unión vía ensambles es unión de dos maderas, cada una con sus picos cuadrados y sobresalientes diferentes. Vamos a ver que existen muchas técnicas para esto. Algunas son muy buenas, tales que no van a requerir clavos, pero sí van a requerir el tipo de encuelado. Estamos viendo la primera, lo que sería una unión a media madera. Este ensamble oblicuo para uniones perpendiculares o transversales o con ángulo. Normalmente estamos viendo una unión a media madera. Se hizo el desbastado a media madera en forma de L en el primer caso y se pueden unir a media madera en forma de T o a media madera en forma de X. La última se hace un pequeño corte en forma de X en ambas maderas y se unen. Principalmente puede servir para caballetes o montenes de techos. Después estamos viendo el ensamble tipo espiga. Este ensamble tipo espiga o tipo ranura. Este ranurado se le hace un pequeño desbaste a una parte superior de una madera y al otro se le hace un cajón que lo pueda aceptar. Aquí estamos viendo tres diferentes, uno tipo caja espiga, uno con la cola de Milano y uno con un cajeado visible tipo media madera. Estamos viendo nuevamente ensambles de caja tipo espiga. Se está viendo cómo de un lado se hace la espiga y del otro lado se hace el cajón para la espiga. Se le puede dejar algún espacio vacío para colocarse alguna espiga más o un tornillo extra. Estamos viendo un ensamble tipo T de cola de Milano. Aquí podemos ver cómo está denominada la cola de Milano. Esa forma trapezoidal. Entra directamente, no se puede meter de manera vertical, únicamente por un traslape horizontal, aunque la madera trabaja de manera vertical. Estamos viendo un ensamble de madera tipo solapa, donde se hace el cuadro de media madera y se unen directamente por sus caras. ¿Por qué dicen que muchas de ellas no requieren tornillos? Porque muchas de ellas, bueno, normalmente los ensambles van a trabajar principalmente bajo compresión. La mayoría de ensambles van a trabajar bajo compresión. Esto debido a que van a ser principalmente para columnas o para pies derechos. Este es un sistema muy ocupado para columnas y pies derechos. Estamos viendo tanto los ejemplos. Primera, una madera, un cortado de madera con un tipo de rayo. Este tipo de rayo que es sesgado. Estamos viendo en la primera figura del lado izquierdo. Ahí está. Se hace un pequeño cizagamiento, entonces la madera entra completamente vertical y aunque puede tener movimientos transversales únicamente con un tornillo, ya no permite este movimiento natural. Después estamos viendo cajas
una caja tipo espiga sencilla. En la parte superior se hace la espiga y y en la otra parte se hace el cajón. Y como se unen bajo compresión, no se pueden mover. Está confinado, entonces no puede haber. Existe también el tipo la espiga redonda. Eso es algo principalmente más común en muebles. Lo pueden checar hasta en muchas sillas que hacen una espiga, dejan el cuadrado y entra directamente sobre el otro mueble. Aquí viene algo muy común en los pies derechos. Esta se ocupa en los pies derechos debido a que es muy fácil hacerla y velocidad, tiempo. Únicamente es un corte a media madera. Aquí tenemos el pie derecho, se hace el desbaste en ambas maderas a media madera y dos tornillos y perfectamente tenemos continuidad en la columna. Estamos viendo también un tipo de sesgo o tipo de pico de flauta. Ahí estamos viendo el corte tipo inclinado y el tipo horquilla que se hace precisamente un machembrado, pero queda bajo compresión. Únicamente es necesario colocarle a los últimos tres un pequeño pasador o tarugo de madera. Otros tipos de uniones, vamos a encontrar el de horquilla. Los de horquilla se pueden poner, es una espiga transversalizada o con una unión que parece como si fuera cola de Milano, pero que está de vez de que sea en espiga, sino que esté en otra parte, en la parte exterior. También se pueden poner varias espigas, como lo podemos ver, una doble espiga o una espiga alternada, o un tipo de horquilla combinada, donde se hacen dos sesgos transversales. Esos dos sesgos no permiten el movimiento bajo ninguna más que únicamente vertical. Y por último estamos viendo una tipo dientes triangular. Se hace un corte tipo dientes triangular en ambas maderas y se unen directamente. Todas estas que estamos viendo, media maderas, dientes alternos, con cruz, picos de flauta, con rayo de Júpiter, como lo podemos ver, o colas de Milano, todas estas con o sin pernos únicamente funcionan bajo compresión, debido a que la carga superior y la carga inferior mantienen unidos al elemento, entonces no hay ningún problema. Si eso se quiere poner a trabajar bajo tensión, van a fallar por el poca área de contacto. Como tienen muy poca área de contacto, van a fallar debido a la tensión, únicamente se pueden trabajar bajo compresión. Bueno, vamos con los ensambles. Para poder hacer los empalmes, para poder hacer un tipo de empalme es para prolongar su dimensión, para poder hacerlo más largo. Estos empalmes normalmente son longitudinales. Se pueden hacer con una encamisamiento, como lo podemos observar en madera, o encamisamiento de metal. Se pueden ocupar esas pequeñas bridas. Aquí estamos viendo literalmente un acople por compresión con un par de bridas. Se colocan las bridas transversalmente con tornillos. Se recomienda la brida porque si solo se coloca el tornillo, ¿qué va a pasar? El tornillo va a hacer un acinchonamiento, va a marcar la madera y en algún momento va a fallar. No que la brida aumenta la sección transversal y no permite que precisamente los tornillos disminuyan en tamaño. Aquí estamos viendo un empalme tipo sunchado con un anillo de acero. Este anillo se calienta, ese tipo de anillo de metal se calienta, aumenta de dimensiones ya que aumentó por dilatación, se coloca en la madera y se deja enfriar. Se le hace un enfriamiento rápido, normalmente con agua, y por eso se templa, queda un poquito más duro en su situación. Al enfriarse rápidamente, hace un cincho automáticamente en la madera. Aquí estamos viendo una unión a media madera, es un empalme a media madera con un par de pernos. A diferencia de compresión, cuando esa compresión puede quedar un poco más pequeño la unión a media madera, vamos a ver que cuando es a tracción, es decir, a tensión, cuando lo vamos a poner como una viga y se va a tensionar, se recomienda que tengan esta unión una cierta distancia, es decir, tenga un cierto emparejamiento. Vamos a ver qué distancia es la funcional. Estamos viendo que van a haber una distancia. La distancia va a marcar desde donde empieza la unión aquí desde donde empieza la unión hasta donde terminaría, es decir, hasta este punto.
Vamos a ver que va a haber una distancia entre perno y perno que va a ser el doble de la distancia del perno a la final de la madera. Esta unión es fundamental para que precisamente todo nuestro elemento trabaje de buena manera. Se puede hacer una unión tipo sesgo. Ahí estamos viendo el sesgo o este pequeño rayo y se le pueden colocar igual pernos, trabajando bajo el mismo principio y la misma situación. Existen otros tipos de ensamble bajo compresión. Cuando tenemos una unión que va a juntar una viga con una columna o un pie, se pueden ocupar ensambles, como estamos viendo, uno de cajón espiga, pero también se pueden unirles a estos, el de tipo barbilla. Ahí está. Estamos viendo un tipo barbilla. Este de barbilla van a ser principalmente para el final de las cerchas. Tenemos la cercha, para que la cercha, la parte inclinada de la cercha y la parte horizontal de la viga tengan una unión. Normalmente no solo se asienta, sino que se le coloca una barbilla. Esta barbilla es un pequeño sesgo dentro de las dos maderas para que encajen una con otra. Y ya solo se les coloca un perno de sujeción o un clavo que no permitan su movimiento lateralizado. Aquí podemos observar esta barbilla. Estamos viendo la viga inferior y lo que sería el tensor de la cercha. Estamos viendo lo que sería este larguero de la cercha colocado sobre la viga. Esta viga con un sistema poste viga está siendo cargado y para que no se pueda uno mover del otro se tiene precisamente esta barbilla. La barbilla tiene un valor nominal, tiene que tener por lo menos el 10%, el 20% del espesor total. Aquí estamos viendo esta barbilla y para que tenga mejor unión, ¿qué es lo que se le coloca? Se le está colocando una brida de metal. Esta brida de metal tiene pernos en ambos lados, entonces no permite el movimiento ni vertical ni horizontal. Ahí está. También se pueden hacer estos tipos de ensambles con encajados o espigas. Aquí estamos viendo barbillados con caja y espiga, con doble barbilla o con tipo T o tipo inverso T. Para poder hacer ensambles para longitudinales, se recomiendan ensambles de tracción, como pueden ser con colas de Milano o con utilización de pernos, como lo podemos ver. Aquí estamos viendo un tipo de sistema con utilización de pernos. Estamos viendo dos bridas de metal en ambos lados, como se puede ver para este montén o para este elemento de tirante de una cercha. Vemos los dos elementos metálicos y sus respectivos pernos. Ahí está. Por la situación y sección transversal de la madera, vemos que no es necesario tantos pernos. A diferencia que fueran clavos, se requerirían mayor cantidad de estos. También se pueden hacer para otras situaciones algunos ensambles tipo cola de Milano circular o cola de Milanos verticales. Esto principalmente para la unión entre vigas. Cuando queremos hacer una estructura muy grande y tenemos madera de buen tamaño, se pueden hacer estos cortes tipo Milano. Aquí se está viendo el corte Milano, ahí está viendo este trapecio. Aquí está inyectado dentro en el número 6. Podemos ver aquí el trapecio. Ahí está. Esta cola de Milano, pues no es más que este elemento. Este entra directamente acá de manera vertical y ya no se puede mover. Es importante el cálculo de qué tamaño debe tener la unión, si no se va a requerir, puede haber existido algún fracaso en las uniones. Para las uniones de manera longitudinal, cuando necesitamos alargar las maderas, se pueden hacer empalmes con clavos, con tornillos o con formas de media madera, colas de Milano o rayos de Júpiter, como lo podemos observar. Aquí estamos viendo un tipo rayo de Júpiter unido. Aquí estamos viendo la unión de rayo de Júpiter con sus respectivas tarugos
Aquí estamos viendo también un rayo de Júpiter con dos espigas cuadrangulares. Ahí está. Esto va a funcionar cuando nuestra viga ya no tenemos el tamaño completo, cuando nuestra viga no tenemos toda la longitud, y entonces hace este pequeño rayo para unir una con otra. También se pueden hacer espigas con un pequeño encajonado o con colas de Milano, como lo podemos observar. Lo más común es que se hagan las uniones, como estamos viendo acá, y se coloque sobre donde esté la unión. Donde esté la unión se puede hacer un pequeño encamisado con un pequeño pecho de paloma. El pecho de paloma lo que hace es aumentar el área de contacto. Estamos aumentando el área de contacto. Aquí se tiene un pequeño rayo de Júpiter y se aumenta el contacto para la columna. Si no, se puede hacer una unión a media madera, como lo podemos observar en esos dos casos. En inferiores, una unión a media madera. La unión a media madera está sentada sobre este pequeño elemento que aumenta la sección la sección de contacto, y después viene la columna. Eso permite que todas las cargas sean transmitidas de manera adecuada. Aquí estamos viendo una con un pequeño sesgo inclinado, y en ambos casos el poste entra directamente a la unión y un tornillo a cada una de ellas. Entonces el mismo poste en forma H permite la unión y el encamisado de la otra, de lo que sería la viga transversal.